de un estado inicial a un estado final, ¿cómo va cambiando, ¿no? ¿Cómo va cambiando el proceso que se tiene? Y de la misma manera se llega a tener el recorrido de un estado final a un estado inicial, ¿sí? Entonces, con esto estaríamos hablando del recorrido que llega a tener la variación, perdón, el trabajo. El trabajo en función de la presión versus el volumen. Es decir, cómo va cambiando, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener entonces presión inicial, volumen inicial, presión final y además un volumen final. Todo esto va a originar a que se pueden calcular, se pueda encontrar el valor del trabajo, ¿sí? En este tipo de diagrama podemos apreciar el ciclo que cumple el trabajo. Cuando nos referimos a un ciclo, estamos hablando de que parte de un estado inicial a un estado final y luego parte del estado final al estado inicial, ¿sí? Entonces, podemos apreciar cuál es la característica que genera esto, ¿no? Lo puedo borrar esta parte, lo colocamos en el plano cartesiano X y Y, en donde la presión va a estar en el eje de las ordenadas y el volumen en el eje de las abscisas. Entonces podemos apreciar, por ejemplo, un punto A y un punto B. Y vemos que en esos dos puntos va a empezar el recorrido, el trabajo, hasta llegar a un estado final. Entonces decimos para nosotros que el punto A va a ser igual al estado inicial y el punto B va a ser igual al estado final. Pero si solamente hiciéramos el estudio del punto A al punto B, entonces nos referimos a un ciclo abierto, ¿entiende? Pero si luego de que ha llegado al punto B, retorna al punto de inicio, curvas, llega a conformarse como el trabajo. Entonces, en estos dos puntos podemos apreciar una presión en el punto A
una presión en el punto B, un volumen en el punto A y un volumen en el punto B. Entonces, el trabajo de un determinado gas depende de las transformaciones que realiza para ir de un estado inicial a un estado final. ¿Tiene alguna pregunta acá? Este tipo de trabajo, este tipo de movimiento del ciclo, entonces se denomina un trabajo positivo. ¿Sí? Sin salida, no te entiendo esa tu pregunta, Jens. Esto de positivo llega a ser como resultado de la sumatoria de los dos trabajos, ¿entiendes? Es decir, se tiene un trabajo que va desde A a B, ¿no? Y luego de B a A, ¿no es cierto? Entonces, la sumatoria de los trabajos desde I igual a 1 hasta N, eh, para este caso entonces llega a ser positivo. ¿Sí? Negativo, Ya, Inge. ya, vamos a hacer ahorita, termina de copiar esto. ¿Y por qué no negativo? Positivo, pues, ¿qué ha pasado? Ya, ¿lo puedo borrar? Un diagrama, presión versus volumen, en el cual también se tienen dos puntos, ¿no? Dos puntos que van a indicar un estado inicial y un estado final. Pero en comparación al otro gráfico que hemos realizado, la diferencia radica en que ahora se puede apreciar de que el estado, perdón, el punto final, en este caso, ya llegaría a ser el punto B. A ver, perdón, mejor si lo hacemos a la inversa, ¿no? A la inversa, para que se entienda mejor. Ya, yo creo que ahora se entiende mejor. Entonces, estamos diciendo que en este caso va a tener otro tipo de movimiento. El proceso, el recorrido que va a tener el trabajo.
Sí, entonces, en comparación al anterior gráfico que hemos realizado, acá de la misma manera se puede apreciar que el trabajo llega a ser igual al área bajo la curva. Pero la diferencia radica primeramente en que el movimiento del ciclo acá llega a ser entonces con un movimiento antihorario. Un movimiento antihorario. Entonces, el trabajo del ciclo va a ser con signo negativo. Ayer hemos demostrado, ¿no?, que el trabajo va a ser igual a la presión por una variación de volumen. Si ustedes logran ver, entonces, acá el volumen final es menor al volumen inicial. ¿No es cierto? Entonces, eso hace que nos dé un valor negativo. ¿Se comprende esto, Yáñez? Volumen inicial. Entonces, si sabemos que la variación del volumen es igual a un volumen final menos un volumen inicial, si tenemos que el volumen final va a ser menor al volumen inicial, entonces automáticamente esta variación de volumen te va a dar con signo negativo. ¿No es cierto? ¿Entiendes esa parte, Fernández? Preguntaba, sí entiendo eso, que sale, con las fórmulas, claro, nos va a salir negativo, pero le Ya. preguntaba con respecto al área nomás, sí. Con respecto al área. No, por eso, ¿cómo te podría decir? El área bajo la curva puede llegar a ser el mismo que en un movimiento horario, ¿no? Porque estamos hablando de un área propiamente dicha, nada más. Presión, volumen, temperatura. Estado. Y viendo cómo se realiza el recorrido, entonces se va a poder determinar el valor del trabajo, ¿no?